partido que estaba muy complicado porque desde el 1-13 con ese golazo de Pinto que le pega de zurda y la manda a guardar, ponía a Escobeña arriba 1-0. El Auxerre le pegó con alma y vida y la mandó al fondo, dejó sin reacción a Tim Howard. Qué bien que la empalmó, qué pena que Kuch se pasó de largo y no pudo pararla en su intención de cabecear. Al 42 se ponían las cosas más difíciles en el mejor momento de Estados Unidos, cuando estaba más cerca de empatar este contragolpe rápido, y Yumi Darkish la mandaba al fondo por debajo del cuerpo de Tim Howard, que salía desesperado a cortar. En ese momento estaba más cerca el 1-1, sin embargo Estados Unidos perdía 2-0, pero ni bien comenzó el segundo tiempo, aunque no me escuchó Bradley y no puso a Edson Barros, Landon Donovan le pegó un fierrazo y la mandó al fondo. Ahora, perdónenme, el arquero no está para salir a tapar. ¿Cómo se va a esconder detrás de su mismo palo? Puso la carita para otro lado, ni levantó las manos como diciendo perdón, se dio vuelta y vio la pelota venir. La Yabulani casi le quita la cabeza. La cuestión es que era el 2-1. Al 82, una gran jugada, centro largo, se la baja alto de cabeza Bradley. ¡Gol! Gol de Estados Unidos, el hijo del coach. El que se parece a Iván Casanseu, por la pelada digo, no por cómo juega. Ponía el 2-2. Ahí la recibe sobre la raya Landon. Mete un excelente pase a la cabeza de Altidor y Bradley en una posición muy complicada porque la pelota se elevaba, la mandó al fondo de las mallas. Ya había estado también el Julen Gómez. Bob Bradley, por favor, que me explique en Twitter por qué no quiso hacer entrar a Edson Barros y en cambio entró Edu. En fin, seguramente él sabe mucho más.